Ya aquí en el capítulo 7 nos habla de ciertos requisitos estructurales mínimos que debemos de cumplir, ¿no? En este caso, por ejemplo, está contemplada tanto para muros de albañilería armada como muros de albañilería confinada, ¿no? Aquí nos habla, por ejemplo, del espesor efectivo, ¿no? El espesor efectivo, que se define simplemente como la letra T minúscula, y la cual me dice, para el caso de esta norma, la cual considera solo 3 zonas sísmicas, me dice que el espesor efectivo debe ser mayor a la altura del muro, la altura libre, entre 20, ¿no? Este es para las zonas sísmicas 2 y 3. Y para la zona sísmica 1 me dice que el espesor efectivo debe ser mayor o igual a la altura libre entre 25, ¿no? Entonces este espesor efectivo será calculado de una manera sencilla, ¿no? En este caso sabemos que, por ejemplo, vamos a hacer aquí el corte de un muro. Y está de soga, por lo tanto el espesor aquí sería 0.13, ¿no? Las medidas del ladrillo normalmente, vamos a hacerlo acá, es de 13. Vamos a trabajar con estas medidas, 23, y por aquí 9, ¿no? 9 centímetros. Por lo tanto el espesor efectivo me dice que es la misma sección del muro de ladrillo. En este caso no estoy considerando bruñas, entonces el espesor efectivo es este. Si yo digo que el muro tiene una altura libre de 2 metros 40, por ejemplo, entonces 0.13 debería ser mayor o igual a 2.40 entre 25, ¿no? Y este valor me da 0.096, el cual estaría cumpliendo, ¿no? En que 0.13 es mayor o igual a 0.10, ¿no? Redondeando. Entonces ahí sí estaría cumpliendo esa condición, ¿no? Y si el muro sería más alto, por ejemplo, supongamos aquí, vamos a ponerle, exagerando, 260, entonces el espesor efectivo debería ser mayor o igual a 260 entre 20, por ejemplo para las zonas 2 y 3, ya ahí estaríamos hablando de 0.13 y nuestro espesor efectivo inicial es 0.13, ¿no? Entonces aquí como que ya está crítico, ¿no? Entonces aquí sería recomendable de repente usar otro tipo de muro, el muro de cabeza, ¿no? En la cual ya sería 0.23 mayor o igual a 0.13. Ahí sí estaría cumpliendo esa condición de espesor efectivo, ¿no? Ese muro. Por otra parte, el esfuerzo axial máximo se representa mediante la siguiente fórmula, en la cual es producido, ¿no? por la carga de gravedad máxima de servicio, ¿no? la cual incluye, me dice, el 100% de la sobrecarga, y esto es una condición la cual se debe considerar de acuerdo a la fórmula mostrada en este acápite, ¿no? Esto también ya lo veremos más adelante en la práctica cuando hagamos un cálculo del muro o de los muros de la edificación, ¿no? Aquí simplemente estamos mencionando qué fórmulas nos da la norma y en base a qué nosotros calculamos, analizamos este tipo de sistema, ¿no? Estas condiciones pueden ser variables, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un muro en esta zona,
y nos habla de una carga actuante, ¿no?, que considera sobrecarga, es una carga de servicio. Si nosotros colocamos el elemento de arrastre, por ejemplo aquí, el comportamiento, digamos, respecto a esta carga se ve reducida, ¿no?, ya que estamos aplicando un elemento de reforzamiento. No es igual que hagamos un muro simple que un muro que esté confinado en sus cuatro lados, ¿no? Esto le da otro tipo de características, otro tipo de resistencia a ese elemento, el cual tiene otro tipo ya de trabajabilidad respecto a las diferentes fuerzas aplicadas, ¿no?, que en este caso se estarían realizando. Me habla del aplastamiento, que esto se debe cuando existan cargas de gravedad las cuales actúen en el plano de la albañilería. Me dice que el esfuerzo axial de servicio no deberá sobrepasar 0.375 la resistencia característica a la compresión axial de la albañilería, ¿no? Respecto a la cápite 19.2 de estructuración en planta, primeramente me habla de muros a reforzar, por ejemplo, ¿no? Esto para las zonas sísmicas 2 y 3 me dice. Asumimos que también para la 4, en la cual me indica que debemos ver la normativa 030, en la cual me permitirá establecer que se reforzará cualquier muro portante que lleve cierto porcentaje de fuerza sísmica, ¿no? Esto me indica que en la zona 1 solo se reforzará como mínimo los muros perimetrales de cierre, ¿no? En el caso de la densidad mínima de muros reforzados, esta densidad mínima de muros portantes en cada dirección se obtiene por la siguiente expresión, ¿no? Esta fórmula también la vamos a aplicar cuando hagamos justamente la densidad de muros. Mediante hojas Excel vamos a trabajar los modelos, y para esto, para poder hacer esto, hay que tener que comprender lo que es el factor zona, el factor uso o importancia, el factor de suelo, las cuales se especifican en la normativa 030 diseño sismo resistente, que veremos también en la clase posterior, para poder conocer un poco más a lo que se refiere a todas estas condiciones, ¿no? Luego también para esta fórmula de densidad de muros aplica lo que es el número de pisos de la edificación, ¿no? Es un parámetro importante, la longitud de muro, el cual estamos evaluando, también el espesor efectivo, ¿no? Y según eso vamos a determinar su densidad de muros. Y si no cumplimos con estas condiciones, este tipo de muros se podría cambiar, ¿no?, como sabemos, por una sección mayor, para que tenga mayor rigidez, o agregar placas de concreto armado, ¿no?, que en este caso se deberá también considerar propiamente los módulos de elasticidad ya del concreto y albañilería respectivamente. En el artículo 20 de albañilería, adicionalmente vemos que nos indica que debemos cumplir con lo siguiente, ¿no? Nos habla nuevamente de que para considerar un muro portante como este que vemos aquí, para considerarlo como muro portante, primero deberá quedar enmarcado en sus cuatro lados, ¿no? Aquí tenemos el 1, 2, 3 y 4 lados enmarcados, por lo tanto consideramos como muro portante. También aquí hay que colocarle que la longitud mínima debe ser mayor o igual a 1,20, ¿no? También hay que colocarlo ahí. Asimismo nos dice que la distancia máxima de centro a centro entre las columnas de confinamiento sea 2 veces la distancia entre los elementos horizontales de refuerzo y no mayor a 5 metros, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener un muro. Este es el marco. Por ejemplo, aquí tenemos el muro.
entonces del eje a lo mucho debe ser 5 metros, ¿no? 5 metros. Esto también se entiende como que la altura del muro, la altura efectiva, debería ser la longitud entre 2, ¿no? A lo mucho. Quiere decir que sería 2 metros 50 como una altura máxima, ¿no? Es una limitación que tiene la albañilería. No podemos hacer a mayores alturas ni mayores longitudes de muros, ¿no? Por lo que no nos permite la norma, y tampoco funciona correctamente este tipo de estructura ante unas luces más grandes, ¿no? Como es el sistema aporticado, por ejemplo, en la cual sí se puede trabajar con alturas mayores, puede ser 4 metros, 5 metros, con longitudes de luces de 6 metros, 7 metros, ¿no? Se puede trabajar, es otro tipo de sistema, ¿no? Es muy distinto. Podemos leer ahí ciertas condiciones respecto al artículo 20, ¿no? Las cuales también son conceptos de requerimientos mínimos. También nos habla de empalmes y anclajes, de armaduras, nos habla un poco del elemento de confinamiento que funcione íntegramente con la albañilería, lo que ya hemos venido hablando. Nuevamente nos dice la resistencia a la compresión del concreto de elementos en confinamiento, que ya habíamos hablado anteriormente. También que el espesor mínimo, me dice aquí, de las columnas y soleras será igual al espesor efectivo del muro, ¿no? Por ejemplo, en planta yo tengo el muro de soga. Entonces yo al someter el muro, por ejemplo, este es un muro X1, ¿no? Este es un Y1, ¿no? Por ejemplo, entonces al someter el muro a trabajar, digamos, ante las acciones sísmicas para determinar su resistencia al corte, entonces esto me permitirá evaluar y calcular lo que es la sección y también lo que es el acero de refuerzo que necesita los elementos de confinamiento, ¿no? Sin embargo, estos elementos de confinamiento pueden ser del mismo espesor de muro, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos de esta forma el muro en X y Y. El cálculo que hagamos aquí definirá lo que es la sección de este elemento de confinamiento, el cual puede ser el mismo espesor del muro. Igualmente aquí, por ejemplo, y en esta parte supongamos que por acciones sísmicas me crea o me solicita que la columna sea de esta forma. Entonces yo tengo que evaluarla primero en este sentido, ¿no? En este sentido, y también aquí tengo que evaluarla en el otro sentido, ¿no? Tendría que ser esto. Se evalúa simplemente, estaremos evaluándolo simplemente en esta dirección y en esta, más no estaríamos diciendo que es una columna en L, ¿no? No estaríamos diciendo que es una columna en L, sino lo estamos analizando de esta manera, ¿no? De manera individual. Esto ya lo veremos en los ejercicios, ¿no? Es simplemente un tema explicativo. Así como me dice que el espesor mínimo de viga solera sería igual al espesor de losa de techo, ¿no? Puede que yo tenga el muro aquí,
puede que mi losa sea supongamos de 20 y puede que la viga solera también tenga esas características, ¿no? Puede ser de 20, o puede que también la viga solera sea supongamos de 40 y la losa de 20, ¿no? De hasta arriba, y que en planta supongamos que simplemente pueda tener 15 y en altura 0.40, ¿no? Entonces me estaría creando más o menos una sección de esta manera, ¿no? De esa manera, una viga solera, la cual estaría teniendo, digamos, el mismo espesor del muro a lo largo, ¿no? A lo largo del elemento. También depende del diseño, ¿no? Sino que aquí me dice que el espesor mínimo es ese, el espesor tanto de columnas como de vigas soleras, ¿no? Me habla de un peralte mínimo de columna de confinamiento, ¿no? ¿Cuál será? De 15 centímetros, me dice. Pero en caso se discontinúen vigas soleras, ¿no? Entonces, del resumen anterior que habíamos estado viendo aquí el ejemplo, por ejemplo así, aquí tenemos la columna de confinamiento, en esta zona, que según el diseño, supongamos, ¿no? Me salen estas secciones, aquí me sale 0.40, aquí me sale 0.13, aquí me sale 0.40, 0.13, en esta zona supongamos que me sale 0.25, 0.25, ¿no? Por tener menor, digamos, participación en ese lado, o por tener doble reforzamiento tanto en X y Y, ¿no? Así sería en X y aquí sería en Y. Entonces lo que se haría, lo que se hace normalmente, digamos, se podría construir en L, ¿no? Este elemento, construir, más no analizar en L, sino construir, pero vemos que lo que hacen es colocarle, por ejemplo, 25 por 25, ¿no? Esto se debe prácticamente a lo que es el anclaje del acero de refuerzo, ¿no? Ya que al tener una sección muy reducida, por ejemplo aquí tengo el muro, aquí tengo la columna, entonces este tiene una sección tan reducida que a veces no me permite el anclaje, ¿no? El anclaje de las vigas. También si tuviera, por ejemplo, por este lado otro elemento de viga, me estaría dificultando un poco lo que es el anclaje. Por lo tanto, este elemento tendríamos que darle una sección mayor, ¿no? De 25 por 25, por ejemplo. Eso es lo que es, por ello que a veces vemos en los planos comúnmente este tipo en viviendas, ¿no? Las secciones de columnas de 25 por 25 como mínimo, ¿no? Eso es lo que vemos ahí, pero prácticamente hay que diseñar, ¿no? Hay que diseñar esos elementos. Y es por eso que en el acápite 20.6 me dice, ¿no? Cuando se utilice refuerzo horizontal también en muros confinados, las varillas que penetren en las columnas deberán tener por lo mínimo cierta distancia, ¿no? Cierta longitud respecto tanto a la forma horizontal como a vertical, ¿no? Es por eso que a veces hay que colocarle un poquito más de sección a los elementos, ¿no? Bueno, en el artículo 21 nos habla también de albañilería armada, el cual podemos estar leyéndolo aquí. Respecto a sus resistencias que ya habíamos visto, nos habla de los muros, ¿no? De los tabiques, de cómo considerarlos, muros portantes, me habla de los empalmes, los anclajes, de la cimentación, ¿no? De la cimentación, y finalmente de esa manera nosotros llegamos al capítulo 8 referente a análisis estructural, ¿no? Análisis y diseño estructural. En este caso, como definición, la norma me establece dos tipos de sismo, el sismo severo y el sismo moderado, ¿no? Esto es en base
a lo que proporciona la norma 030 de diseño sismo resistente, la cual le da un coeficiente de reducción, ¿no? Cuando nosotros diseñamos mediante sismo severo, entonces el coeficiente de reducción que usamos sería 3, ¿no? Mientras que cuando diseñamos por sismo moderado es prácticamente el coeficiente de reducción 6, ¿no? Lo que se estaría considerando. También a modo de mencionarlo, ¿no? También lo veremos cuando hablemos de la norma 030 y sus condiciones, ¿no? Asimismo lo aplicaremos estos cálculos más adelante en las sesiones ya posteriores. También vemos el artículo, ¿no? Nos habla del artículo, las cuales establece condiciones generales, ¿no? Me dice que esta norma de diseño es por método de resistencia con criterios de desempeño, ¿no? Me dice que el diseño está orientado en consecuencia a proteger a la estructura contra daños, eventos sísmicos frecuentes, sismo moderado, y a proveer necesaria resistencia para soportar un sismo severo, reduciendo el tipo de falla, me indica, ¿no? Reduciendo el tipo de falla y limitando, me dice, la degradación de resistencia y rigidez, ¿no? Con el propósito de limitar el nivel de daños en los muros de manera que estos sean económicamente reparables mediante procedimientos sencillos, ¿no? Me dice que para esta norma, para propósitos de esta norma, se establece los siguientes considerados, ¿no? Me dice que el sismo moderado no debe producir fisuración en ningún muro portante, ¿no? Entonces estos son consideraciones que hay que tener en cuenta. Luego me habla de que los elementos de acoplamiento entre muros deben funcionar como una primera línea de resistencia sísmica, ¿no? Disipando la energía antes de que fallen los muros de albañilería, por lo que estos elementos, dice, deberán conducirse hasta una falla dúctil por flexión. Me habla también del límite máximo de distorsión angular ante la acción del sismo severo, la cual permite que el muro sea reparable pasado el evento, ¿no? Estas revisiones, digamos, también la vamos a ver calculando, ¿no? Aquí, según nos dice la norma, me dice que los muros deben ser diseñados por capacidad, de tal modo que puedan soportar la carga asociada a su incursión elástica, ¿no? Y que proporcionen al edificio una resistencia a corte mayor o igual a la carga producida por el sismo severo, ¿no? Me dice que se asume que la forma o falla de los muros confinados ante la acción sísmica sismo severo sea por corte, ¿no? Independientemente de su esbeltez. Cuando se refiere a esbeltez, se está refiriendo pues a lo que es cuando tiene mucha altura el muro y tiene poca densidad, ¿no? Es decir, su ancho del muro es muy reducido y tiene mucha altura. Entonces, para evitar un efecto de esbeltez hay que hacer el muro con mayor sección. En este caso sería, por ejemplo, en vez de soga, un muro de cabeza, y de esa manera se estaría evitando la esbeltez, ¿no? Y lo que nos dice también en este capítulo es de que el diseño por desempeño, o sea, evaluar que el muro resista cierta carga lateral para que pueda determinarse, ¿no?, los elementos de confinamiento que deba usar. Es por ello que en el artículo 24, respecto al análisis estructural, me dice que el análisis estructural de los edificios de albañilería se realizará por métodos elásticos, ¿no?, teniendo en cuenta los efectos causados por las cargas muertas, las cargas vivas y el sismo, ¿no? La carga gravitacional para cada muro debe ser obtenida por cualquier método racional, ¿no? Entonces, para explicarlo un poco de manera gráfica, a lo que se refiere este diseño por desempeño, tendríamos que más o menos, por ejemplo, aquí voy a hacer un muro
este muro lo que tenemos que hacer es someterle a una carga de sismo, ¿no? Al someterle a la carga de sismo, este muro va a tener una falla. Esta falla se produce, digamos, que sería de esta manera. ¿Y por qué de esta manera? Porque así se representa la falla por corte, ¿no? Es porque el muro está diseñado o sometido a la fuerza cortante, ¿no? Por eso se produce esa falla. Entonces, por ejemplo, este muro para que tenga ductilidad se le proporciona los elementos de confinamiento. En este caso puede ser la solera, la columna de confinamiento. Al colocarse esta configuración, entonces lo que es la parte del esfuerzo lateral estaría produciendo de esta forma, ¿no? Estaría produciendo de esta forma, y lo que hace una respuesta de resistencia al corte en este punto, ¿no? Esta sería una resistencia al corte, la cual conocemos con esta nomenclatura, ¿no? Luego de ello me dice que está sometida a cargas gravitacionales, ¿no? Esas serían cargas que producen compresión respecto a cargas muertas, cargas vivas, ¿no? Y este efecto produce un momento, ¿no? Produce el momento, ¿no? De esta manera, entonces, el muro, ¿qué hace? El muro va a tender a resistir esta fuerza, la cual sería una fuerza cortante, ¿no? La fuerza cortante. Entonces, el muro, por ejemplo, ¿no? Si resiste a esta fuerza cortante con sus elementos de confinamiento, entonces estos elementos de confinamiento, digamos el acero que va a llevar los elementos de confinamiento, va a ser el mínimo que establece la norma, ¿no? Mientras que si, por ejemplo, aún con los elementos de confinamiento, mediante esta acción sísmica el muro falla, quiere decir que vamos a tener que reforzar, ¿no? Reforzar ya sea lo que es el área de acero, según la sección, ¿no? Reforzarlo a modo de que tanto la fuerza como la resistencia, entonces podemos definir y decir que la fuerza producida cuando es mayor, entonces los elementos de confinamiento van a tener que aumentar su área de acero, ¿no? Según el diseño de su sección que hayan tenido. Y si, por ejemplo, con estos elementos a la fuerza es menor, ¿no? Es menor a la resistencia por corte, entonces estos elementos de confinamiento simplemente son mínimos, ¿no? Son aceros mínimos que se colocan de acuerdo, nos dice la norma, ¿no? Bien. Entonces, estos elementos de confinamiento no trabajarían por flexocompresión como trabajan los pórticos, ¿no? Sino trabajarían a tracción, ¿no? Y a compresión también, ¿no? Y a compresión. Entonces es muy distinto. Igualmente lo que es la viga solera, en este caso, no trabaja tampoco a flexión como trabajaría, por ejemplo, aquí vamos a hacer un pórtico. Vamos a hacer un pórtico aquí, ¿no? Por ejemplo, la viga trabaja a flexión, ¿no? Las columnas a flexocompresión, ¿no? Entonces aquí es distinto, aquí ya no trabaja la viga solera, aquí ya no trabaja la viga solera a flexión, ¿no? Sino a tracción, ¿no? A tracción. Entonces, como podemos ver aquí, los tres efectos que nosotros debemos tener en cuenta para el diseño del muro es lo que es la fuerza cortante, ¿no? Lo que es la carga gravitacional, el momento, en este caso, el momento último, y esto compararlo con la resistencia al corte del muro, ¿no? De esta manera se diseña el muro. Esto lo estaremos realizando en las sesiones ya
de cálculo, ¿no? Más adelante. Vamos a continuar viendo lo que es. Entonces, en el artículo 24 de análisis estructural vemos aquí también otras condiciones. Me dice para el cálculo de rigidez de muros, me menciona, ¿no?, que se agregará a su sección transversal 25% de aquellos muros ortogonales. Esto también más adelante ya veremos. También me habla de la relación de módulos de elasticidad, me habla de justamente los valores, ¿no?, de los módulos de elasticidad y módulo de corte. En este caso, cuando utilizamos diferentes tipos de unidades, ¿no?, ya sea albañilería, de concreto vibrado, sílico calcáreo. Asimismo, me hace mención, ¿no?, que el módulo de elasticidad y el módulo de corte para el concreto serán los indicados en la norma 060 de concreto armado, ¿no? Y para el módulo de elasticidad del acero se considera el valor de 2 por 10 a la 6, la cual equivale a 2 millones kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Estas fórmulas que estamos viendo, los datos que estamos haciendo, ya lo estaremos aplicando a ejercicios donde se entienda un poco mejor de qué se trata, ¿no? En el diseño de elementos de concreto armado, me habla de requisitos generales, ¿no? Por ejemplo, me dice todos los elementos de concreto armado del edificio, con excepción de los elementos de confinamiento y de los muros de albañilería, serán diseñados por resistencia última, asegurando que su falla sea por mecanismo de flexión y no de corte, ¿no? Estos son para el diseño de elementos de concreto armado, con excepción, me dice, ¿no?, de los elementos de confinamiento. Claro, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta eso. Me dice que para el diseño se hará la combinación de fuerzas gravitacionales y las fuerzas debidas a sismo moderado, utilizando los factores de amplificación de carga y de reducción de resistencia, ¿no?, las cuales se especifican en la norma 060 de concreto armado. Asimismo, como la cimentación, ¿no?, me dice que será dimensionada bajo condiciones de servicio para los esfuerzos admisibles del suelo y se diseñará a rotura, me dice, ¿no? Luego el artículo 26 me está hablando de diseño de muros de albañilería, que también aquí vemos algunas fórmulas, por ejemplo, referente a lo que es la fuerza cortante admisible, ¿no?, que también vamos a ver con los cálculos ya que hagamos. Más o menos para entender la parte teórica, me habla de lo que es para el diseño por flexo-compresión, me dice, de muros armados. Este ya corresponde a muros armados, ¿no? Eso no es nuestro tema, pero aquí lo menciona, ¿no? Me habla de controles de fisuración, ¿no? Este control de fisuración también se tiene que hacer, ¿no? Esto lo vamos a estar trabajando en las sesiones posteriores. Me dice que esta disposición tiene por propósito evitar que los muros se fisuren ante los eventos moderados, ¿no?, los cuales pues los eventos moderados son más frecuentes, ¿no? Para el efecto me dice que se considerarán las fuerzas cortantes producidas por el sismo moderado. También me indica que este control de fisuración que se debe realizar se deberá considerar para todos los muros de albañilería, la cual deberá verificarse que en cada piso se satisfaga la siguiente expresión. Esta expresión hará que controle la ocurrencia de fisuras por corte, ¿no?, que también tenemos que aplicarlo cuando diseñamos. Todas estas fórmulas que vemos van a ser aplicadas, ¿no?, en nuestros modelos. Vemos aquí la resistencia al agrietamiento diagonal, que también se tiene que ver, que en este caso, por ejemplo, la resistencia al corte de los muros se calculará en cada entrepiso, me dice, según las expresiones, ¿no? En este caso, para unidades de arcilla y de concreto, ¿no?, me dice que la resistencia al corte de la albañilería debe ser igual a 0.5, lo que es la resistencia a la compresión diagonal, ¿no?
esto que multiplica pues a un factor de reducción de resistencia por efectos de esbeltez, ¿no? Aquí en este caso en la fórmula vamos a tener que saber ya el espesor efectivo del muro, tenemos que saber la longitud total del muro y multiplicado nuevamente por la carga gravitacional de servicio con sobrecarga reducida, ya me dice, ¿no? Según la norma 030 diseño sismo resistente, que también estaremos aplicando más adelante. Asimismo me dice que este factor de reducción respecto al corte por esbeltez se debe calcular mediante esta expresión, ¿no? Esta expresión ya incluimos lo que es la fuerza cortante del muro obtenido del análisis realizado, y también en la cual tenemos que ya incorporar lo que es el momento flector del muro obtenido también del análisis elástico, ¿no? De igual forma estos datos tendríamos que tenerlo, ¿no? Si hacemos un cálculo manualmente vamos a tener que obtener estos resultados para poder incluirlo aquí y obtener lo que es este factor, ¿no? Pero en el caso que usemos por ejemplo el programa de cálculo, ya podremos estar obteniendo estos datos, ¿no? De lo que es por ejemplo el momento, la fuerza cortante, y me va a permitir hacer un trabajo mucho más rápido, ¿no? En el caso de la verificación de resistencia al corte del edificio, también tiene como objeto proporcionar una adecuada rigidez y resistencia al edificio, ¿no? Con esta verificación tenemos que cumplir estas condiciones que me indica la normativa, la cual me dice que cada entrepiso de cada dirección deba cumplir con la resistencia al corte, cual sea mayor que la fuerza cortante, ¿no? Producida por el sismo severo. También ya las fórmulas las iremos viendo más adelante. Vamos a ver qué más nos indica esta parte. Nos habla de sumatoria de resistencias, nos habla de fuerzas cortantes actuantes en entrepisos. También tenemos lo que es los muros portantes de carga sísmica. Tenemos aquí las consideraciones, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Me dice que respecto a ciertos empleos de refuerzo mínimo, las cuales funcionen a los arriostres para que puedan soportar acciones perpendiculares a su plano. Me habla del diseño también por cargas ortogonales en plano de muro. Me habla de cargas por fuerzas, me habla de diseño por fuerzas coplanares de flexo-compresión. Esto es para muros de albañilería confinada y armada también, ¿no? En el artículo 27 ya me habla de la albañilería confinada, ¿no? Estas previsiones me dice que aplican para edificaciones de hasta 5 niveles o 15 metros de altura, ¿no? Esa es una condición que también nosotros tenemos que conocer. Nosotros tenemos que tener muy claro que las edificaciones de albañilería confinada, vamos a hacer aquí, que las edificaciones de albañilería confinada máximo, me dice, ¿no? La norma máximo debe tener 5 niveles o una altura, me dice, de 15 metros, ¿no? De 15 metros. Pero este es prácticamente lo máximo que se puede construir, ¿no? Es decir, podemos hacer edificaciones con albañilería confinada o viviendas, supongamos, máximo me dice 5 niveles, pero para llegar a esta configuración estructural hay que ser también muy rigurosos en la supervisión, ¿no? A modo de que se cumpla con una buena densidad de muros en planta, una buena estructuración, un buen cálculo, buenos materiales, todo bien supervisado, bien construido, ¿no? Lo que aquí se recomendaría sería que nosotros hagamos edificaciones de viviendas de este tipo de sistema hasta 4 pisos sería recomendado,
por ejemplo, ¿no? Ya que a veces no siempre en la construcción, digamos, en el proceso constructivo, se cumple a veces ciertas condiciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendríamos que tratar de hacer un poco menos de pisos. Ya en el último piso podemos hacer una azotea de repente, ¿no? O algo más liviano, o simplemente considerar que solo hagamos edificaciones o viviendas de hasta 3 pisos, ¿no? Por ejemplo. Entonces esas serían las limitaciones de la norma, ¿no? De este sistema de albañilería confinada. No podemos construir más de 5 pisos ni más de 15 metros de altura, ¿no? Me dice que para este tipo de edificaciones se ha supuesto que la falla final se produce por fuerza cortante, ¿no? En los pisos bajos del edificio, ¿no? El diseño de los muros debe orientarse a evitar las fallas frágiles y a mantener la integración entre el panel de albañilería y los confinamientos verticales, ¿no? Evitando el vaciamiento de la albañilería, y para tal efecto el diseño comprender, me dice, la verificación de la necesidad del refuerzo horizontal en el muro, la verificación del agrietamiento diagonal entre pisos superiores y el diseño de los confinamientos para la combinación de fuerzas de corte, compresión, tracción o fricción, ¿no? También aquí sería recomendado, cuando la edificación es mayor a 3 niveles o igual, ¿no? a 3 niveles, considerar el refuerzo horizontal entre las juntas de los muros del primer nivel, ¿no? También me habla de fuerzas internas para el diseño de los muros de cada piso. También me habla de las fuerzas internas para el diseño de los muros de cada piso. Serán, me dice, las del sismo severo, y se obtendrán amplificando los valores, ¿no? Obtenidos del análisis ante el sismo moderado, ¿no? Esto ya lo trabajaremos con hojas Excel para poder entenderlo un poco mejor, tenerlo a la mano y hacer los modelos propiamente, ¿no? Los diseños, los análisis. También hay diferentes verificaciones que hay que hacer, como es el caso de la verificación de la necesidad de colocar el refuerzo horizontal en los muros, ¿no? Aquí es donde me dice esas condiciones. También me dice, por ejemplo, aquí, ¿no? Lo que estábamos hablando, que en los edificios de más de 3 pisos, todos los muros portantes del primer nivel serán reforzados horizontalmente, ¿no? Aquí es lo que estábamos hablando esto. Me dice más de 3 pisos, pero yo consideraría colocarlo, si tiene 3 pisos, empezar a considerarlo, ¿no? Vamos a hacer aquí un corte de más o menos cómo sería. Nuevamente aquí tenemos toda la edificación. ¿No? Toda la edificación, entonces de los elementos de confinamiento tendrán que ir pues reforzados, ¿no? De esta manera. En el primer nivel, ¿no? Todos los elementos de muros portantes. También me habla de la cuantía del acero de refuerzo horizontal, la cual se estima con esta expresión que vemos, de las varillas que deben penetrar las columnas de confinamiento, y el gancho, ¿no? El gancho vertical, la longitud que debe tener cuando coloquemos pues estos elementos horizontales aquí en el primer piso, ¿no? De mayor a 3 niveles, ¿no? Y también el cálculo va a depender de la hilera, ¿no? De cada cuánta separación de hilera yo coloque el acero, ¿no? Entonces dependerá también el tipo de acero a utilizar o la cuantía a utilizar para ese reforzamiento, ¿no? No es igual colocar el acero cada 2 hiladas a cada 3 o a cada 4, ¿no? Eso va a depender. Eso también lo haremos más adelante en un ejemplo. Me dice también de las verificaciones de agrietamiento diagonal de los entrepisos superiores, ¿no? Me dice que de no cumplirse ciertas condiciones de verificación, también hay que estar diseñando para soportar ciertos esfuerzos que me dice la norma que tengo que cumplir aquí, ¿no?
el diseño de los elementos de confinamiento de los muros del primer piso y de los muros agrietados en los pisos superiores, ¿no? Aquí el diseño de columnas de confinamiento, por ejemplo, también me da unas expresiones, y este diseño de columnas está en base a fuerzas internas de confinamiento, ¿no? Y tanto para columnas externas, que es una fórmula diferente, como para columnas internas, ¿no? También lo vamos a estar haciendo más adelante en ejemplos, ¿no? En el modelo. Por ahora vemos solo las fórmulas ahí. También tenemos la determinación de la sección del concreto de la columna de confinamiento, las cuales me da aquí. Me dice que el área de sección de las columnas será la mayor de las que proporciona el diseño por compresión o el diseño por fricción, pero no menor a 15 veces el espesor de la columna, me dice, ¿no? Esto está el área en centímetros cuadrados. Luego, para el diseño por compresión, también me da una condición en la cual incluye valores respecto al tipo de estribo que se usaría, también al tipo de columna, si en caso tenga muros, sin muro, en caso no tenga muros transversales, en caso tenga muros transversales, ¿no? O sea, la columna sea confinada. Y esto es para el área de sección de concreto, la cual se calculará justamente con esa expresión, ¿no? También podemos calcular la sección transversal, en la cual se deberá considerar el recubrimiento, ¿no? El resultado de lo que se realice me dice que el peralte de la columna deberá ser suficiente como para anclar el refuerzo longitudinal existente de la solera, ¿no? Es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Decíamos que puede que la columna tenga una sección de igual espesor que el muro, pero el anclaje no llega a ser suficiente de las vigas, por ejemplo. Entonces hay que tener que aumentar la sección de la columna, así ya cumpla con las condiciones, ¿no? Por el tema del anclaje. El diseño por corte por fricción es otra verificación, otra condición que hay que tener en cuenta. Esto también tiene su propia fórmula. Vemos la verificación del refuerzo vertical, en la cual me dice que el refuerzo vertical a colocar en las columnas de confinamiento será capaz de soportar la acción combinada de corte, fricción y tracción, ¿no? Lo que habíamos dicho, que la columna ya no trabaja a flexo-compresión, ¿no? Sino a tracción, ¿no? A corte con la cortante del muro. Entonces tendríamos que estar viendo aquí la determinación, ¿no? de este refuerzo vertical. Me da aquí los valores para el cálculo del acero de refuerzo, ¿no? que vamos a poder obtener ahí, y un valor mínimo también del área de acero, ¿no? Tenemos esto en base a factores de reducción de resistencia, a factores de fricción también, según el tipo de junta, ¿no? El tipo de junta que tengamos. Finalmente tendremos la determinación de los estribos de confinamiento, ¿no? Estos estribos ya habíamos visto qué características tiene, en las cuales me da una fórmula también respecto a las separaciones, respecto al área de acero, y me indica la norma que el confinamiento mínimo de estribos será de 6 milímetros, ¿no? Y me da acá una separación, uno a 5 centímetros, 4 a 10 y el resto a 25, ¿no? Ese es un confinamiento mínimo, ¿no? Pero si la columna o el muro no soporta la fuerza cortante, entonces obviamente que la columna va a tener otro tipo de acero, por lo tanto el confinamiento de estribos puede cambiar también. Entonces también me indica que adicionalmente se agregaría 2 estribos entre la columna y la solera, ¿no? Serían estribos a cada 10. Y me dice que también estribos a cada 10 en el sobrecimiento, ¿no? Eso, en la columna de confinamiento que esté a la altura del sobrecimiento será necesario colocarle el estribo a cada 10, ¿no?
Vemos también el diseño de las vigas soleras, ¿no? Estas fórmulas ya nosotros la aplicaremos para el diseño de vigas soleras, por ejemplo, ¿no? Así que las cuales, como dijimos, se diseñan a tracción, ya no a flexión, ¿no? Como podrían trabajar en un pórtico, sino a tracción. Para eso, la norma nos da ciertas condiciones aquí de fórmulas, ¿no? Ciertas fórmulas de respecto al diseño por tracción de una viga, para el caso de la viga solera. También me habla de lo que es el área de sección transversal, para que haya, digamos, un área de concreto suficiente para poder alojar el refuerzo. También me dice que puede emplearse vigas chatas con el peralte igual al del espesor de la losa, ¿no? Y me da una referencia de colocación de estribos mínimos también, ¿no? Un cierto diámetro me da aquí, una separación también respecto a las vigas, ¿no? Luego me da el diseño de pisos superiores no agrietados, las cuales también se deben considerar, ¿no? Las columnas externas de los pisos superiores deberán tener un refuerzo vertical, ¿no? Este refuerzo que tenga, pues también se diseña, y este diseño que está asociado a que se origine el agrietamiento diagonal en el primer piso, ¿no? También tenemos las columnas internas, las cuales me dicen podrán tener un refuerzo mínimo, y las soleras se diseñarán a tracción, también un refuerzo mínimo, ¿no? Aquí tenemos otros detalles. Luego viene lo que es la parte de albañilería armada, que también, ¿no? me da las condiciones para los refuerzos, las cuantías mínimas del refuerzo, tanto horizontal como vertical. Me dice también el espaciamiento del refuerzo horizontal. Me dice aquí, por ejemplo, que hasta 3 niveles o 12 metros de altura, ¿no? Ya aquí simplemente me dice 12 metros de altura, no excederá 450 milímetros para muros de 3 pisos, o 12 metros 200 milímetros, ¿no? En este caso sería 20 centímetros, 45 centímetros. Eso respecto al espaciamiento de refuerzo horizontal para el caso de albañilería armada, ¿no? No es nuestro caso, pero lo estamos aquí leyendo en la normativa, ¿no? Ahí justamente nos habla de todo, ¿no? Nos habla de la parte de los alvéolos también. Me da los esfuerzos por compresión, ¿no? Las cargas de gravedad. Me está hablando aquí de bordes extremos. Me habla de muros en edificaciones de 1 o 2 pisos con cierto esfuerzo por cortante, las cuales no deben exceder cierto valor. Luego tenemos por aquí los muros secundarios, los cuales equivalen a tabiques, parapetos y muros portantes no estabilizados. Me habla también para evitar las fallas de deslizamiento, entre otras, ¿no? Luego, en el acápite 28.2 me habla de resistencia, compresión y flexocompresión. Esto ya es diseño también del muro armado, ¿no? Muro armado o muro de albañilería armada, las cuales podemos estar viendo qué condiciones también se debe cumplir. No es propio del curso, pero aquí podemos ver también sus características, así como el de la albañilería confinada, ¿no? La evaluación referente a la capacidad resistente que se debe cumplir para todos los muros portantes, en este caso me dice. Luego el factor de reducción de la capacidad resistencia flexocompresión, y los cálculos que se deben hacer para calcular el área de acero, para verificar, ¿no?, ciertas características. Vemos también la verificación de la necesidad de confinamiento de los bordes libres del muro. Vemos aquí la resistencia al corte. Podemos estar viendo la normativa y lo que nos indica. Algunos detalles. En el capítulo 9 habla ya respecto a diseño de cargas ortogonales al plano.
nos habla de los muros portantes y los no portantes, los cuales son cercos, tabiques y parapetos. Me dice que en este caso deberán verificarse para las secciones perpendiculares a su plano, provenientes de sismo, vientos o de fuerzas de inercia, de elementos puntuales o lineales que se apoyen en el muro de zonas intermedias entre su extremo superior o inferior. Esto ya es referente a lo que son los muros no portantes, ¿no? Los muros no portantes, las cuales se van a poder diseñar de acuerdo a lo indicado en la norma de 0.30 también, ¿no? También tiene las fórmulas, las expresiones para poder calcularlas. Como vemos aquí, también lo vamos a aplicar más adelante, estas fórmulas, cuando hagamos este tipo de muros no portantes. Vemos aquí también, me habla de los arriostres, ¿no? Me dice que, por ejemplo, los arriostres podrán ser compuestos por la cimentación, las columnas de confinamiento y la armadura, ¿no?, que se obtenga por este concepto. No se sumará al refuerzo evaluado ante acciones sísmicas coplanares, sino que se adoptará el mayor valor respectivo, ¿no? Me da ciertas indicaciones respecto a muros portantes de estructuras diafragmadas, ¿no?, con esfuerzos a compresión no mayor a 0.01 la resistencia a la compresión axial de la albañilería, ¿no?, en la cual me dice que los pisos críticos por analizar son el primer piso por flexocompresión, el último piso tracción producida por la flexión. Y vemos algunas fórmulas también, en las cuales son determinaciones para aplicar, así como en la parte del artículo 31 referente a muros no portantes y muros portantes de estructuras no diafragmadas, ¿no? Vemos algunos detalles y esto también lo estaremos viendo ya en ejemplos más demostrativos, ¿no?, para ver cómo es que se puede utilizar. Y en el capítulo 10 me habla de interacción tabique de albañilería con la estructura porticada, ¿no? En este caso me dice que el capítulo aplica a los tabiques de albañilería empleados para reforzar pórticos de concreto armado y acero, ¿no? Pueden, me dice, aplicarse mediante los tabiques de cierre o particiones de edificios aporticados, ¿no? Esta es la interacción tabique-pórtico. También me da ciertas condiciones. Me dice, cuando un tabique no ha sido aislado del pórtico que lo enmarca, ante las acciones sísmicas se producirá la interacción de ambos sistemas. Me dice que este efecto incrementa sustancialmente la rigidez lateral del pórtico y puede generar los siguientes problemas, ¿no? O sea, si nosotros no aislamos, esto ya en un sistema porticado, cuando nosotros no aislamos el tabique y lo construimos como si fuera confinado, entonces produce ciertos efectos, ¿no?, efectos por rigidez lateral, y estos efectos son problemas como torsión en el edificio. También vemos concentración de esfuerzos en las esquinas del pórtico, ¿no?, la fractura del tabique, ¿no?, ¿sí?, ya que de no estar aislada correctamente, pues se fractura, ¿no?, se tritura lo que es este elemento, ¿no? También hay un efecto de piso blando, ¿no?, la cual se presenta cuando un deterioro de piso está libre de tabiques, mientras que los pisos superiores se encuentran rigidizados por los tabiques. O sea, todo el primer piso, supongamos, de pórticos, pero en las partes superiores hay rigidez de tabiques en los elementos, entonces eso crea un efecto de piso blando, ¿no?, y efectos de columnas cortas también. Es decir, por ejemplo, en el caso del piso blando, me habla de unos pórticos que en este caso solo tiene de manera de marco, pero en los siguientes pisos, digamos, tiene muros, ¿no? En este caso tiene muros, digamos. Entonces aquí me genera un efecto de piso blando, ¿no? Este efecto me produce pues que haya una falla importante.
También torsión, la que dijimos. Y respecto a la columna corta, es de la siguiente manera, ¿no? Si tenemos aquí un elemento, aquí el otro, y aquí la viga, ¿no? Aquí la viga, momento de aquí de confinamiento, y si aquí el elemento no ha sido aislado, ¿no? y se construye, digamos, generando rigidez lateral a este elemento, entonces, ¿qué va a pasar aquí? De que la columna, en vez de comportarse como un elemento rígido en toda su extensión, lo que va a pasar es que aquí va a generar un efecto de columna corta, ¿no? Y este efecto es como si solamente la rigidez de la columna ya no es esta, sino sería solo esta. Es lo que ocurre, una falla, ¿no? Se produce una falla en los elementos columna corta. Es por eso que lo que se tendría que hacer acá es lo siguiente: considerar el elemento rígido, y aislarlo, ¿no? Aislarlo de esta manera. Se puede aislar con cierta sección mínima, cierto acero mínimo, aquí, según lo que se diseñe, y recién en esta zona iría, digamos, un elemento de albañilería, ¿no? Ahí ya no crearía este efecto, ¿ya? Porque ya no le está dando, pues, presiones laterales al elemento de columna, ¿no? Ese es más o menos lo que nos dice la norma. Y estas columnas cortas, tal como vimos, ¿no? Se dan en el parapeto o al facer alto, las cuales restringe el desplazamiento lateral de columnas. Eso es lo que dijimos, ¿no? El incremento de las fuerzas sísmicas en el edificio también aumentan con la condición de ese tipo de tabique, ¿no? Que está no aislado. Entonces, como disposiciones me da ciertas condiciones respecto a la distorsión angular máxima del entrepiso, las cuales deberían de cumplirse considerando la contribución de los tabiques en la resistencia, ¿no? Me dice debemos de atenuar los problemas de interacción tabique-pórtico. Se sugiere adicionar al edificio placas de concreto que permitan limitar desplazamientos del entrepiso, ¿no? Ya que, como sabemos, la colocación de placas pues, rigidizan la estructura, ¿no? Hacen que el deslizamiento prácticamente se reduzca bastante. También hay que evaluarlo dónde colocar esos elementos de placas, ¿no? Eso también es importante. Esta norma también vemos que compromete adoptar el modelo estructural, un sistema compuesto de barras continuas del pórtico de concreto armado, ¿no? Eso es para el caso de pórtico tabique, ¿no? Agregando aquellos paños donde existan tabiques, me dice, y adoptar pues otros modelos que reflejen la interacción tabique-pórtico, ¿no? Vemos aquí algunos detalles respecto ya al espesor efectivo del tabique, al ancho equivalente del puntal de albañilería que me indica aquí en la parte de arriba, y la longitud del puntal, ¿no? O longitud diagonal del tabique, ¿no? Me dice que la falla de un tabique puede modificar sustancialmente el análisis estructural, ¿no? Es por eso que es importante también tenerlo en cuenta, en la cual al desaparecer el efecto del puntal en los tabiques que se agrietan o desploman, me dice que por lo tanto será necesario que los tabiques porten elásticamente incluso ante los sismos severos y emplear elementos de anclaje que lo conecten a la estructura, principalmente para evitar su volcamiento ante las acciones ortogonales a su plano, ¿no? Aquí vemos ciertas condiciones de los tipos de falla y resistencias asociadas a los tabiques. Vemos algunas nomenclaturas que nos indica también referente a este tema. El aplastamiento, la tracción diagonal, nos dice son fallas, ¿no? Son fallas que a través de una grieta diagonal en el tabique son fallas, ¿no? Que se manifiestan mediante grietas diagonales, me dice. Puede ser, por ejemplo, en el caso de aplastamiento, las fallas en las esquinas del tabique triturando los ladrillos, en el caso del aplastamiento, cuando no se aísla correctamente.
en la parte superior, ¿no? Y en la parte de la tracción diagonal es una falla que se ve en una grieta diagonal en el tabique, y me dice que la resistencia también se calcula de la siguiente manera, ¿no? Me da unos valores ahí referente a ello. Y finalmente me indica que la fuerza de compresión actuante en el puntal proviene del análisis sísmico elástico ante un sismo severo especificado en la E030 diseño sismo resistente, la cual me dice deberá ser menor que la resistencia a la rotura del tabique, ¿no? En estos tipos contemplando los tres tipos de falla, ¿no? Nosotros actualmente trabajaremos con la normativa vigente, pero podemos estar viendo también los cambios respecto a la propuesta de norma, que prácticamente ya está finalizada, ¿no? Solo que falta, digamos, hacerla oficial o publicarla. En la propuesta de norma, digamos, vemos que se ha aislado lo que es el tema de los conceptos, las fórmulas de entre la albañilería confinada y armada, ¿no? Se han hecho en dos bloques y vemos algunos cambios. Por ejemplo, los más importantes también son respecto a las nuevas zonas sísmicas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que en la limitación de uso de unidades de albañilería que habíamos visto en la parte inicial, las cuales nos limitaban a construir con cierto ladrillo o cierta unidad artesanal, aquí en la propuesta ya me está colocando la zona 4, ¿no? En la cual las consideraciones son prácticamente similares, ¿no? Similares, lo único que cambia es de que en la zona 1, que estaba aquí de manera independiente, ya se suma la zona 2, y aquí la zona 3 y 4 se vuelve a reemplazar, digamos, lo que es la zona sísmica 2 y 3, ¿no? Como vemos ahí en pantalla. Luego, respecto a los artículos, han cambiado, digamos, de ubicación. Esto por temas, como se comentaba, de que se ha separado la norma, lo que son los capítulos de albañilería confinada y albañilería armada. Vemos también aquí algunos capítulos que se han cambiado. Vemos que en la normativa actual vigente vemos el procedimiento de construcción, mientras que en el capítulo 4 de la propuesta nos pone procedimiento de construcción de la albañilería confinada, ¿no? Por ejemplo, en la propuesta también podemos ver que me indican ya más o menos el peralte mínimo de la columna, ¿no? Las cuales me dice será de 25 centímetros. Pues, al igual que me dice aquí, por ejemplo, que se colocará, ¿no? Ya me afirma que se colocará, varía de 6 milímetros cada 2 hiladas. En muros aparejos de cabeza se colocará 2 hiladas también de 6 milímetros, ¿no? Aquí es como si me estuviera dando un resultado ya de qué varías colocar en este tipo de hiladas, ¿no? O sea, yo ya no estaría calculando, sino estaría colocando esto, pero vamos a realizar el cálculo, ¿no? Algunas variaciones también respecto a la resistencia de la albañilería. Ya aquí me habla directamente resistencia de la albañilería, ya no resistencia del prisma. Los valores también están indicados aquí, se han cambiado las normas. La 3 y 4 se ha vuelto una sola, ¿no? La 3 y 4, la zona 3 y 4. Aquí también vemos otros cambios en relativo a la norma actual y la propuesta. Vemos la tabla también, como dijimos, entre ambas normativas, algunos parámetros aquí variados. Vemos lo que es la estructura con diafragma rígido, algunos cambios en el artículo 14, podemos verlo, estos cambios producidos. En el artículo 16, donde me dice otras configuraciones, aquí me dice estructuras con diafragmas flexibles, ¿no? Me dice ciertas características, por ejemplo, como lo es considerar el diafragma flexible a aquellos entrepisos o techos que conectan los muros entre sí, pero no compatibiliza sus deslizamientos laterales, ¿no? Me habla aquí, por ejemplo, para edificaciones con diafragmas flexibles deben limitarse a un máximo de 3 pisos, ¿no? Aquí ya me está dando, por ejemplo, aquí una limitación de hasta 3 pisos, mientras que en la actual,
que tenemos nos dice hasta un piso, ¿no? Podemos ver ahí esos cambios. Por ejemplo, aquí en lo que es la densidad, ¿no? El espesor efectivo, vemos prácticamente que la norma en la propuesta hace uso de una sola fórmula, ¿no? En la propuesta para el espesor efectivo. Ya no está separando, digamos, la zona 1 y 2 o la zona 2 y 3 de la 1, ¿no? Aquí simplemente el espesor efectivo es mayor o igual a la altura efectiva entre 20, ¿no? Simplemente aplicable para todas las zonas. De esa manera se mantiene también la fórmula. Aquí vemos, se mantiene el aplastamiento. Antes me decía que no debería sobrepasar cierta condición. Simplemente me dice que no se permitirán cargas concentradas verticales, entre otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 8 de la propuesta me habla del análisis y diseño estructural. En este caso, por ejemplo, para el sismo severo, el valor de Z del factor zona para el sismo severo, y si vamos a trabajar con sismo moderado sería entre 2. Simplemente me lo divide entre 2 y así estaríamos trabajando el sismo moderado. Y ¿qué más tenemos aquí? Me dice del desempeño esperado, ¿no? Me dice del análisis por desempeño esperado de acuerdo a las rigideces estructurales que debe tener en cuenta, ¿no? Aquí se mantiene, solo vemos el cambio de zonas sísmicas nomás, ¿no? Que le colocan ahí, lo aumentan a la zona 4. El diseño de muros de albañilería también me indica el número máximo de pisos, me dice aquí. Podemos ver algunas condiciones de efecto. Aquí, por ejemplo, hay otra fórmula, ¿no? Para el factor de reducción a la resistencia al corte por esbeltez, ya no es como la vigente, ¿no? La que vamos a usar, sino es una fórmula más reducida, digamos, en referencia a lo que es la altura del entrepiso del muro, ¿no? Aquí ya aplica otro tipo de fórmula que se está considerando. Verificación del corte, por ejemplo, vemos aquí una verificación de la resistencia al corte, y aquí vemos una manera más detallada de lo que es la verificación resistencia al corte, para lo cual la propuesta me da una tabla, ¿no? Me dice que el refuerzo longitudinal mínimo de columna será, ¿no? Simplemente me lo da aquí y me dice que para las vigas y columnas el refuerzo mínimo de estribos es, ¿no? Como sigue. Y de esta manera podemos ver algunos cambios referidos a la propuesta. Además, adicionalmente, la propuesta incluye lo que es el diseño simplificado de la albañilería, ¿no? Me da, por ejemplo, algunos requisitos, ¿no? De lo que es el diseño simplificado. O sea que si yo tengo, por ejemplo, una altura máxima de edificación de 7,50 metros o de 3 pisos, me dice que yo ya voy a considerar ciertos datos que me da la norma, ¿no? Aquí vemos otras relaciones que me está indicando. La rigidez torsional me indica el cálculo de centro de rigideces, cálculo de fuerza sísmica. Adicionalmente, por ejemplo, aquí miren, me está colocando que la densidad mínima de muros en cada dirección del edificio se obtendrá mediante la siguiente expresión. Aquí me cambia lo que es el valor, ¿no? El valor que es dividido. Esto en referencia a lo que es el análisis simplificado, ¿no? Análisis simplificado. Aquí vemos también de la albañilería armada que lo separa, como dijimos, de la parte principal que estaba en conjunto con la norma de albañilería confinada. La resistencia, aquí podemos observarla. Por ejemplo, aquí me está incluyendo un capítulo 18 en la cual el análisis sísmico de edificios de albañilería armada está en base a una combinación, ¿no? Las combinaciones por factores de mayoración y minoración, por cargas vivas y cargas muertas. Y lo estamos viendo. Podemos estar revisando este archivo que también ha sido adjuntado. Me da aquí, por ejemplo, en el caso de los
los muros, ¿no? De los muros arriostrados, de los muros en voladizo, con un solo arreostre, un poco graficado me da lo que es la parte de estos conceptos, ¿no? Podemos ver aquí reparación y refuerzo de muros. También ha incluido un capítulo de reparación y refuerzo de muros, las cuales permitan reducir cierta vulnerabilidad, ¿no? Las condiciones importantes, ¿no? las cuales incluye, digamos, algo similar. La normativa 030, aquí en la 070 también ya va a estar. También vemos otros detalles. Podemos estar revisando la norma de esa manera. Y finalmente hemos dado una repasada, digamos, a lo que es en estas clases a la normativa de 070, ¿no? Para conocer diferentes condiciones. Estas nomenclaturas serán importantes aprenderlas, porque más adelante las vamos a usar en los ejercicios, en los modelos, en los cálculos que realicemos, ¿no? Entonces, de esta manera, por ejemplo, hemos visto la parte de introducción, características, ¿no? De los materiales, de los elementos en base a la normativa. También los tipos de unidades, los bloques huecos, los aparejos, la resistencia, cuando es el concreto simple, en lo que nos referíamos al mortero, ¿no? Por ejemplo. También vemos aquí, por ejemplo, en el tema de la resistencia de concreto simple, estaríamos hablando, por ejemplo, de los acabados, ¿no? Podemos hablar del sobrecimiento, cuando un sobrecimiento es armado o cuando simplemente es de concreto, ¿no? Esto más que todo es aplicable dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Pero por lo general el concreto simple tiene una resistencia de 140 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Los elementos de concreto simple pueden ser, por ejemplo, veredas que no tengan refuerzo, ¿no? Así como el concreto armado para edificaciones de albañilería confinada, mínimo 175 kilos por centímetro cuadrado. La efluencia del acero, 4200 kilos por centímetro cuadrado. Esos detalles hay que tenerlo presente para que más adelante lo estaremos usando, ¿no? Los tipos de cimentación de muros portantes, dijimos que son cimientos corridos, simplemente cimientos corridos. Los tipos de muros, tabiques de albañilería, la parte de tabiques, también considerado elemento no portante. También ahí se incluyen los cercos, los parapetos, ¿no? Los alféizar. Los tipos de muros, vimos, ¿no? Los muros portantes de cabeza, de soga, dependiendo de la densidad, la cantidad de muros que existan en la edificación. Los tipos de columnas, ya vimos columnas de confinamiento, que es algo muy distinto a lo que es una columna aporticada, ¿no? Un comportamiento muy diferente. Las vigas de confinamiento, que para los entrepisos lo conocemos como vigas soleras, y para los elementos de tabiquería o de parapeto, supongamos, ya lo consideraríamos como elementos de amarre, ¿no? De amarre. También el tipo de losas de entrepisos, podemos trabajar comúnmente en este tipo de edificaciones con losas aligeradas, ¿no? Puede ser en una dirección dependiendo de las longitudes de la losa, ¿no? Que se tenga entre los elementos. También lo veremos en la parte de la elaboración del plano, de la estructuración, ¿no? El tipo de losa también puede ser maciza. Este tipo de losa puede ser de menor sección, ¿no? Para este caso de albañilería dependerá también de las cargas que se apliquen. También tenemos las escaleras, que en este caso son típicas, ¿no? Escaleras pueden ser en L, en U, pueden ser escaleras en C, ¿no? También, como sabemos, su resistencia, tanto de la escalera
como la viga y la losa tendrían que ser la misma, ¿no? Ya que son elementos de confinamiento. Asimismo, lo que son la parte de las columnas, ¿no? Las columnas. Entonces, para ver algunas nociones generales en albañilería, partes de una edificación y procesos constructivos, así como algunas fallas o errores constructivos, vamos a ver algunas fotografías y de esa manera vamos a estar terminando lo que es el módulo 1, ¿no? Entonces, para ver un poco lo que es la parte de los sistemas de edificaciones de albañilería confinada, tenemos aquí unas fotografías para poder ver algunas características, lo que habíamos hablado en todo, ¿no? De manera resumida. El sistema que utilizan los muros de albañilería confinada, que en este caso pertenecen también las columnas por ser elementos de confinamiento, son pues cimientos corridos, ¿no? Cimientos corridos que tienen una estructura de sobrecimiento, la cual le permite trabajar de manera de arriostre para el muro, en este caso, ¿no? Las columnas confinadas parten de la cimentación. Vemos aquí que llega a la losa, o puede ser una viga, como dijimos, puede ser del mismo espesor de losa también, según la norma. Y estas tienen una altura máxima, ¿no? Con la cual se puede trabajar. Como dijimos, sería recomendable este tipo de edificaciones trabajarlas hasta 3 pisos, con azotea, pero la norma indica que se puede hacer hasta 5 pisos, pero siempre siendo estrictos en la construcción, ¿no? Es por eso que esta es la recomendación. Asimismo, el número máximo de pisos, que sería 5 niveles, y cumplir con todas las condiciones de resistencia, aplicando la normativa 070 para el diseño de los elementos de confinamiento, los diseños de los entrepisos, de las losas y de las vigas soleras, ¿no? Las cuales están en base a diferentes verificaciones, ¿no? El muro realizará el diseño de los confinamientos de acuerdo al desempeño que tenga por esfuerzos producidos por los sismos o cargas laterales, ¿no? Así como adicionalmente cargas verticales o gravitacionales y los efectos que pueda producirse en estos muros de edificación, ¿no? Para lo cual se entiende que cada muro debe diseñarse de manera independiente, ¿no? O sea, un muro, si tenemos un muro en X y un muro en Y, entonces vamos a tener que analizar, diseñar de manera independiente. No podemos tomar el muro con mayor sección y ese muro solo aplicarlo a los demás, ¿no? Sino hacerlo de manera independiente cada elemento. Es por eso que la densidad se hace para cada elemento de muro, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una foto de un proceso constructivo, en la cual vemos el elemento de confinamiento de columnas y el armado de la solera, la cual podemos ver que es el mismo espesor de losa, ¿no? Se puede notar ese mismo espesor de losa. En la siguiente foto podemos ver el encofrado de este elemento, que a simple vista se ve que es una losa aligerada en una dirección, la cual va a transmitir las viguetas los esfuerzos correspondientes a los mismos de esta manera, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, ya la colocación de los bloques huecos de techo. Vemos en qué forma se asienta el bloque. Este bloque no tiene ninguna función estructural, simplemente aquí la vigueta estaría trabajando como una T, ¿no? Como una T, la cual producirá todos esos efectos de momentos con la que se esté absorbiendo las cargas en el entrepiso, ¿no? Vemos aquí la instalación de tuberías, la instalación de tuberías tanto de agua como de energía eléctrica, las cuales debemos evitar colocarlas dentro de las viguetas, ¿no? Sino hacerlas en los elementos bloques de ladrillo, ya que estos, como dijimos, no tienen función estructural. Vemos aquí un ejemplo de la prueba, lo que respecta a la pendiente de la tubería de desagüe, en este caso
antes del vaciado, es importante realizarlo. Vemos aquí que se está trabajando con viguetas prefabricadas, ¿no? Y elementos especiales, ¿no? Para este tipo de viguetas. Aquí vemos el vaciado continuo de la losa que está tomando, en la cual pues se está empezando por la viga, ¿no? Se hace por la viga, se realiza el vibrado correspondiente al elemento para que no cree cangrejeras. Vemos que aquí luego va a tener que realizarse ya el vaciado en la losa y quedar finalmente de esta manera, ¿no? Como podemos ver aquí, por ejemplo, se ha optado por la colocación de una placa, ¿no? Como nos decía la norma, que en caso de falta de densidad de muros podríamos ver la posibilidad de aplicar placas, ¿no? Aquí vemos una placa, la cual simplemente se arma, pero primero se construye el muro de albañilería portante, ¿no? En este caso, para poder ser confinada al elemento, ¿no? Asimismo, como el vaciado de losa y vigas que se hizo, también se realiza el de la escalera, ¿no? Aquí vemos ya un avance de la obra, en la cual ya se tienen todos los elementos de muros portantes, como vemos aquí, y los elementos de confinamiento, ¿no? Debidamente. Lo que habíamos hablado respecto a las viguetas prefabricadas, las tenemos aquí. Estas viguetas deberán tener pues la resistencia que garantice, ¿no? Garantice que no cree ningún tipo de pandeo, ningún tipo de falla en la losa entre piso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un sistema en la cual se usa un tipo de relleno, digamos, por ejemplo, casetón, la cual es mucho más liviano que el ladrillo. Se puede estar ahí viendo en la imagen. Aquí vemos algunas fallas ya, ¿no? Fallas producidas. Lo que habíamos dicho es de que tenemos que evitar la construcción de edificaciones con muros no portantes, que en este caso son pandereta, ¿no? Vemos que pues están siendo colocados de cabeza en este caso, pero esto estaría mal, ¿no? Prácticamente la columna está trabajando como un elemento de confinamiento y estos muros no son portantes, ¿no? Aquí en la foto de arriba podemos observar un dintel que está colocado aquí. Este es el muro supuestamente portante, pero no es portante, ya que su condición, sus características es de un ladrillo que solo funciona como relleno, ¿no? Como divisorio aislado de la estructura. Entonces, si aquí ante un evento sísmico, digamos fuerte, esto no va a resistir, ¿no? Se trituraría, digamos así, en la parte de aquí, por ejemplo, ¿no? Con esa fuerza. Luego vemos aquí cómo se está trabajando un sistema de albañilería también, pero vemos la ausencia de lo que son la parte de los aislamientos, ¿no? Lo que son la parte de los aislamientos, los amarres, digamos aquí, tanto de las esquinas. Aquí se estaría considerando como un borde libre, ¿no? La falta de confinamiento. Aquí vemos otra falla, la cual prácticamente está mal construida. En este caso se producen diferentes efectos, ¿no? Supuestamente la existencia de este tabique que está muy esbelto incluso, al hacer el vaciado de la viga, lo que se produce aquí es como un apoyo, la cual me da un doble momento, ¿no? Un doble momento que se produce por la existencia del mismo. Si no tuviéramos la viga funcionaría con su momento propiamente. Entonces, al haber esta mala configuración, este muro va a fallar, ¿no? Ante el evento sísmico. Vemos aquí, por ejemplo, acciones ya químicas respecto a lo que es eflorescencia, a lo que es la pérdida de material, ¿no? Esto es por lo que no se protege, digamos, el muro de acciones por parte del mismo ambiente, ¿no? Acá vemos una prueba que se hace a la unidad de albañilería para conocer si tiene presencia de fluorescencia, ¿no? En caso se use este tipo de unidad, ¿no? Aquí vemos la limpieza, por ejemplo, de
de cada elemento, la cual es, como dijimos, debe estar libre de polvo, libre de elemento suelto, ¿no? Elemento suelto, la cual muchas veces va a contribuir a la mala adherencia entre el mortero, ¿no? Entre el mortero y el ladrillo. Aquí vemos, por ejemplo, lo que se ha hecho es crear una adherencia, ¿no? en el sobrecimiento, para poder, digamos, al momento de colocar la primera capa de mortero, se pueda adherir tanto la unidad de albañilería al sobrecimiento y crear, digamos, lo que es el elemento de arriostre horizontal, ¿no? Aquí vemos las columnas, aquí vemos también el armado de la columna, la cual debe realizarse justamente en la viga solera, ¿no? La cual va a venir aquí, y de esa manera primero se estaría trabajando el muro y luego ya se realizaría el vaciado de la columna, ¿no? En este caso de confinamiento. Cuando hablamos de columnas aporticadas, primero sería el vaciado de la columna aporticada y ya luego la tabiquería propiamente aislada, ¿no? Con su junta. Aquí vemos, por ejemplo, la presencia de material suelto, los cuales se debe retirar, ¿no? De este tipo de endentados prácticamente de la columna, para poder crear mejor adherencia. Aquí vemos el vaciado de la columna, aquí vemos el vibrado que está realizándose en este elemento de columna para evitar cangrejeras. Lo que decíamos, ¿no? Tiene mucha separación respecto a lo que es el endentado mayor a 5 centímetros, lo que hace que pues haya orificios de falta de concreto en estas zonas, ¿no? Y esto reduce la sección también de capacidad, ¿no? Y si, digamos, el concreto o el vibrado se hace de manera incorrecta, podría romper también lo que son los muros de aquí que están endentados, ¿no? Es por eso que debe evitarse sobrepasar los 5 centímetros, lo que habíamos hablado y lo que nos indica la norma, ¿no? Aquí tenemos justamente una cangrejera en la columna, la cual se ve una falla grave. Este elemento tendría que demolerse, ¿no? Y volverse a hacer por la condición misma que tiene, ya que no va a trabajar, ¿no? De esa manera. Aquí vemos algunas condiciones de estribo. Aquí vemos, por ejemplo, una falta de verticalidad del muro, no se ha aplomado correctamente y esto permite que haya una falla. La falta de estribos mínimos o estribos de diseño que cumplan con las exigencias de la norma 070. Vemos aquí algunos errores constructivos referente a la construcción de muros. Vemos que este elemento, por ejemplo, es de ladrillo macizo, ¿no? Sin perforaciones, está mal confinado al elemento, y que acá en el otro piso incluso cambia de sección por un elemento tabique, ¿no? Esto sería una construcción muy mala. Vemos aquí cómo sobresale, digamos, los ladrillos, a veces por la presión misma del peso propio del material, ¿no? De las unidades. Vemos aquí la junta demasiado grande en los muros, las cuales dijimos que tiene que ser de un máximo 1.5 centímetros. Aquí vemos, por ejemplo, un muro esbelto, las cuales no cumplen las condiciones, justamente por ser demasiado alto, tener demasiada altura, ¿no? Sobrepasa prácticamente lo de la norma. Aquí vemos que se ha colocado ladrillo tubular, pandereta, en la cual prácticamente no tiene ninguna función estructural, ¿no? Aquí vemos igualmente una mala construcción de este tipo de parapeto. Aquí vemos otras construcciones, por ejemplo en esta zona. Esto, por ejemplo, no cumple con las condiciones de resistencia, ¿no? Mientras que ya cuando se le da el acabado no se ve esos errores, ¿no? Pues por eso que aquí hay que tener cuidado en la construcción. También podemos ver los parapetos que no están debidamente confinados, digamos, por elementos de amarre para que le den una resistencia justamente, ¿no? Aquí vemos otros detalles respecto a dinteles. Por ejemplo, este dintel no cumple con las características mínimas.
Aquí abajo vemos otro ejemplo, tal como me indicaba, ¿no? Que el dintel debería estar entre los elementos de confinamiento, ¿no? El dintel, aquí vemos otros errores constructivos referente a escaleras. Aquí vemos errores producidos en las instalaciones ya de sistemas de agua, ¿no? Las cuales, por ejemplo, aquí miren cómo se ha picado el ladrillo, cual esto no tendría ninguna función, ¿no? Aquí tampoco este elemento de confinamiento, ya que mucha parte del área de concreto está prácticamente debilitando este elemento, ¿no? Por aquí vemos cómo rayan o rompen el muro con la intención de colocar tuberías, ¿no? Tuberías, lo cual no sería correcto, como dijimos, ya que son elementos portantes, ¿no? Como muro portante, o sea, aquí está debilitando el muro prácticamente, está quitándole su función al muro, ¿no? Aquí vemos otro error respecto a la colocación de este tipo de tuberías. Seguimos viendo, por ejemplo, aquí tenemos cómo queda, ¿no? Cómo queda el muro luego de picarlo de manera horizontal, lo cual no sería correcto, ¿no? Vemos aquí que prácticamente toma área efectiva del muro, ¿no? Debilitándolo en esta zona. Vemos aquí una discontinuidad de la columna de confinamiento, ¿no? Prácticamente aquí está como si fuera una montante, ¿no? Una montante en la cual debería haber un arriostre vertical de reforzamiento en ese punto, ¿no? Aquí podemos ver lo que es las juntas, excesiva dimensión de juntas en la de construcción vertical, y aquí vemos ausencia de juntas, ¿no? O sea que esto es ya una falta de supervisión, la cual nos hace llevar a cometer este tipo de errores. Aquí vemos una edificación prácticamente construida con muros tabique, como si fuera un sistema confinado, la cual está mal. A veces por temas económicos estos errores se ven prácticamente en un gran porcentaje, ¿no? Aquí podemos ver una sección muy pequeña respecto al área de acero o al concreto de esta columna, y que los elementos o unidades de albañilería son para tabiques, los cuales no se estaría considerando un muro portante, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el doblez que debe tener la columna de confinamiento. Aquí vemos un ejemplo, las cuales no han cumplido con estas características. Aquí, por ejemplo, un error muy grave de lo que es el vaciado, ¿no? En losas y vigas, aquí vemos hasta cierta altura nada más de la viga, y asumimos que aquí no hay ninguna losa, ¿no? Imaginamos que el vaciado sería en una segunda etapa, pero este es un error constructivo, las cuales hacen que se debilite mucho la losa justamente al efecto de deslizamiento, que puede producir un efecto sísmico, ¿no? Aquí vemos en otra toma como las unidades también las unidades huecas de techo se han desprendido por un mal encofrado, ¿no? Por un mal encofrado. Aquí también vemos que el acero está sobresaliendo, un mal recubrimiento vemos aquí también, lo cual conlleva una corrosión, ¿no? Esta corrosión con el tiempo aumenta de volumen y rompe las paredes del concreto, creando fisuras, ¿no? Fisuras, y luego con el paso del tiempo creará unas grietas, ¿no? Las cuales debilitarían al elemento y ya perdería su trabajabilidad. Asimismo vemos aquí unos estribos que están, digamos, fuera del recubrimiento, los cuales hacen que contraigan lo que es la corrosión, y estos elementos con el tiempo empiecen a fallar, ¿no? Que por cierto, ya como sistema confinado vemos que también no aplica, ¿no? No aplica en el diseño. Vamos aquí cómo están considerando para ampliaciones. Han hecho aquí sin cubrir los materiales de refuerzo. Otras fallas aquí por cangrejeras podría ser, o por acciones de
por acciones químicas, ¿no?, del ambiente, puede ser por corrosión también. Aquí el mismo error tanto en vigas como en columnas, en la cual aquí, como vemos, cuál es un error. Aquí la columna debería partir de la parte baja del cimiento, ¿no? Aquí vemos que han doblado un acero de refuerzo, la cual está incorrecto. Acá debería ser un anclaje horizontal y vertical, ¿no? Esto estaría mal. No. Aquí, por ejemplo, vemos que hay bastante anclaje en este sistema de columna confinada, supongamos. Entonces este elemento debería ampliarse, ¿no?, para poder anclarse de manera mejor estas áreas de acero. Aquí vemos, por ejemplo, una falla, ¿no?, una falla en la cual aquí vemos, por ejemplo, una falla producida en el alero, ya que se ha considerado, digamos, una carga por tabiquería en esta zona. La sección puede ser demasiado larga, es por eso se ha producido este efecto. Asimismo vemos aquí una falla por deslizamiento, ¿no? Esta falla por deslizamiento se presenta de esta manera debido a que en esta zona no hay ningún elemento de confinamiento, ¿no? Así como esta, la falla por deslizamiento. Aquí vemos que no se está colocando lo que es un reforzamiento en el borde, como vemos aquí el ejemplo, como debería ser. Y en caso pues no se pueda realizar, digamos, esta condición, debería de usarse otro tipo de método, como es el de las mallas electrosoldadas, ¿no? Aquí vemos un mal proceso constructivo también, o podría considerarse un piso blando, por ejemplo, una característica de piso blando, ¿no?, la cual no tenga masa en el primer nivel y mucha masa en el nivel superior. Incluso hay existencia de volados, ¿no?, de aleros. Aquí igualmente podemos ver la existencia de aleros. Vemos que falta lo que es el amarre, ¿no?, el amarre entre los elementos de los parapetos. Eso hace que pues este elemento se debilite también, ¿no?, y pueda colapsar. Aquí vemos las fallas por columna corta, las cuales dijimos. Aquí vemos otros ejemplos de columna corta, porque le reduce la rigidez a la columna justamente, ¿no? Columna corta y columna larga de igual manera, ¿no? Pero más, como vemos, el daño es producido en el efecto de columna corta por esta condición, ¿no? Aquí vemos por ejemplo un ensayo de columna corta, pero como vemos se ha considerado aumentar la sección de la columna con el fin de que le dé más rigidez, ya que este elemento está siendo debilitado, digamos, por este efecto. Vemos aquí cómo se ha considerado, ¿no?, se ha aumentado un poco la dimensión del elemento para evitar justamente ese efecto producido, ¿no? Aquí vemos algunos desprendimientos del muro ante el efecto sísmico, y de esa manera algunas consideraciones, algunas observaciones que hay que evitar. Todo está en la normativa 070, todo está en cada capítulo, en cada cápite de la normativa 070, la cual deberíamos considerar y aplicar al momento de diseñar, ¿no? Y no solo depende del diseño, también depende del proceso constructivo que realicemos, ¿no? Entonces, de esta manera terminamos lo que es la parte teórica, ¿no?, la parte de nociones, de conceptos, de características respecto al primer módulo de lo que son normas. Y ya en la próxima clase estaremos viendo lo que es la norma E020 y E030, todas sus características, ¿no?, que la incluyen. Luego de conocer lo que es la normativa E030, ya podemos estar
y ya estaremos creando con ello el espectro de diseño que usaremos en nuestros modelos que vayamos creando en los próximos módulos, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Nos encontramos en la próxima clase. Buenas noches.